En este vídeo voy a dar una breve panorama del ascenso de la antigua Roma y entonces me centraré en lo que quiero hacer. Creemos que son los tres pilares principales de la caída de la antigua Roma y el Imperio Romano. Déjame decirte como hombre que este es un tema. Eso nunca está lejos de mi mente, aunque quizás creas que tienes una idea de cómo el Imperio Romano se levantó o cayó. Voy a asumir que probablemente haya algunos agujeros en tu conocimiento y hoy mi objetivo es llenar esos huecos tuyos. Agujeros. Roma, como todas las buenas historias, comenzaron. El ascenso de Roma. Desde humildes comienzos en los primeros tiempos. Días circa 753 a Corso Roma era principalmente una ciudad de asilo y solo una parada en el comercio. Ruta entre los atrans al norte y los griegos al sur. ¿Qué hago? Significa por Asylum City. Roma comenzó como una lugar donde ladrones, asesinos huyen, esclavos marginados y más podrían tener la oportunidad única de volverse genuino ciudadanos. Roma era una ciudad de refugiados y los inmigrantes en parte recibieron esta apertura. Roma, la oportunidad de llegar a ser tan grande como con el tiempo se convirtió en algo muy común. Se consideraba que la innovación romana era en realidad fuertemente inspirados por su norte vecinos, los hitus, como sus alfabeto, los juegos de gladiadores y estructura política desde el principio. Entre el 753 a.C. y el 59 a.C. hubo 7 reyes. Pero en el año 509 a.C. el último rey de Roma fue expulsado por razones desagradables y a partir de ese momento se decidió que no. Un hombre debería tener todo ese poder. El nuevo sistema que se introdujo dio 2 funcionarios electos un año de poder cada uno, en lugar de un solo monarca que sí. Piénsalo, es bastante loco porque ¿de quién fue la idea de dejar volar las mariposas? De todos modos, gobierna cualquier cosa por debajo de los 2. Los funcionarios electos eran un senado de 300 patricios que controlaban los 2. Los funcionarios electos y debajo de ellos estaban la plebe, las masas, esencialmente la gente. Al igual que el Senado, aunque no nacieron en la familia adecuada y, por lo tanto, no tenía voz ni voto y la plebe estaba enojada sobre no tener ninguna voz real en política y después de 200 años de lucha. La República Romana nació de la plebe. Poblaron la mayor parte del ejército, así que cuando la plebe no se salía con la suya, amenazar con inmigrar y luchar por otras ciudades constan de forma consistente de más de hora en que el Senado comenzaría a presentar a sus demandas. Sí, no nos das ninguna información, ya sabes, nada que decir. Y lo que pasa por aquí vamos. Para ir a luchar por alguien más, ¿qué haces? Quiero hacer cualquier cosa. En el año 390 a.C. Roma era casi completamente eliminado por una sorpresa ataque y aunque sobrevivieron este ataque los asustó lo suficiente como para desencadenar una reforma militar seria. Las legiones romanas se dividían en múltiples grupos más pequeños conocidos como manipuladores, permitiéndoles ser más móviles y más eficiente en la batalla durante los próximos 200. Durante años se utilizó el nuevo estilo militar para expandir y conquistar constantemente. El juego de 1000 coeficientes intelectuales utilizado por Roma fue, en lugar de arruinar los asentamientos, ellos conquistarían, ellos realmente lo harían. Imponer tratados de alianza con sus socios recién conquistados que serían permitirles alimentar a las legiones romanas, permitiéndoles tener una apariencia. Ejército interminable. Hacia el año 133 a.C. comenzó a haber una grave división dentro del pueblo de Roma a medida que la brecha de la riqueza crecía exponencialmente en los empobrecidos ya no tenía nada que perder en el Senado. Y el pueblo romano ya no era unidad que algunas personas intentaron sugerir, ofreciendo pan gratis y tierras públicas a los empobrecidos, pero estas personas eran asesinado por el Senado. Oye, ¿qué tal si le damos estas personas que no pueden permitirse el lujo de hacerlo algo parecido a un lugar para vivir y algo comida? Era por esta época Julio César surgió, pero tan famoso como él era. Su capítulo en el libro de la antigua Roma fue bastante corta durante él
guerras civiles, derrotó a generales rivales. Y literalmente golpeó a Cleopatra y le dio ella el trono egipcio bastante loco. Episodio cruzado de la clase de historia después. Después de un tiempo con Cleopatra, César regresó a Roma entregándose el título de Imperator, que significa comandante victorioso, y esencialmente se convirtió en dictador, y el pueblo vio escribiendo en la pared y lo asesinó. Bastante rápido, así que ahí lo tienes. Esa es la historia de Julio César. El gobierno solo duró 4 años después de Julio. El asesinato de César a sus 19 años. Su sobrino llegó al poder y terminó gobernando. Durante 43 años no abolió la república, pero no necesariamente renunciar al control total, o bien dio. Él mismo se ganó el título de primer senador. Esencialmente un político todopoderoso. Pero aunque tenía este poder, él pudo no ser asesinado durante sus tiempos de gobierno. Fueron relativamente pacíficos. Se les dio pan a los gladiadores pobres. Estaban más frescos que nunca, y la ciudad empezó para ver los primeros signos de modernización. Después de este periodo de paz hubo una era de emperadores notablemente malos que impusieron leyes ridículas e hicieron cosas bastante horribles. Pero luego, después de esa era, hay una era de buenos emperadores, el más notable de los cuales, y el último de los cuales, fue Marco Elio, un hombre que estaba en el poder desde el año 161 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo. Pasó la mayor parte de su reinado en expediciones militares y entre batallas. Escribió Meditaciones, libro que hoy sigue siendo un bestseller y uno de los ejemplos más profundos de filosofía estoica. Te recomiendo dárselo una lectura después de que Marco Elio viniera con su hijo. Y bajo el gobierno de su hijo comenzó la fin de los buenos tiempos, y el comienzo del fin comenzó no mucho después de la. El Imperio Romano se dividió en 4 estados, con 4 líderes que no duraron mucho tiempo, ya que hay disturbios entre los líderes. Y los estados estallaron en gran escala. Guerra por un breve periodo después de Roma. Estuvo unido una vez más por última vez. Y el último emperador de la Roma unida. El imperio terminó su reinado en el año 395 después de Cristo, y luego sus hijos dividieron Roma en 2 para buen este y oeste. La mitad oriental viviría otros 1000 años. Pero la mitad occidental sufriría y ser víctimas de la gran migración de la gente. Está causando división, así que ahora que tú la caída del imperio, tener algo de contexto sobre la antigua Roma. ¿Qué puede hacer que se caiga? Como puede que tengas reuní que no era solo una cosa, sino más bien una combinación de cosas que puedes. Ya tengo algunas suposiciones basadas en el contexto que proporcioné, y si estás, le informamos que es posible que ya tenga el suyo. Opiniones, pero lo que voy a describir son, en mi opinión, las 3 razones principales. Porque Roma finalmente cayó debido a la corrupción. Corrupción y mala gestión, como probablemente ya habrás notado. Me di cuenta de que no es del todo imposible. Creía que la corrupción era bastante común en el Imperio Romano y más específicamente todas las partes de la antigua Roma. La antigua Roma pasó por múltiples iteraciones de estructuras políticas, de monarquías, repúblicas, para eventualmente imperios, sin mencionar la gran cantidad de los gobernantes en general. Un ejemplo divertido de la mala gestión flagrante fue la de Cómodo. Fue el emperador más joven de todos los tiempos, con tan solo 15 años. A los años era conocido por ser un imprudente gobernante emocional, que obviamente era un receta para el desastre. Los sistemas construidos por los que le precedieron hicieron el día a día operaciones del Imperio Romano más o menos autosuficiente y difícil de estropear. Las cosas cada vez más pequeñas definitivamente no lo eran. Por mucho que el desafío fuera ese tipo. Literalmente un aspirante a dictador SLG. Gladiador, y aunque era conocido como un adolescente emocional imprudente, permaneció en el poder durante 15 años hasta que finalmente fue asesinado en una casa de baños. En el año 193 después de Cristo siguió el gobierno de Cómodo y se convirtió en conocido como el año de los 5 emperadores. Lo cual, como probablemente puedas asumir, era porque había 5 diferentes
emperadores en un año, uno de los cuales fue asesinado en solo 3 meses y otro literalmente compró su camino. Llegó al poder y fue asesinado 3 semanas después. Más tarde la unidad y la moral de el Imperio Romano estaba en crisis debido a la política. Caos del tamaño del imperio y la separación de los asentamientos se hizo. Es fácil para los diferentes estados. Comienzan a cultivar sus propios cultivos y expresando su propia autonomía que, finalmente, esto los llevó a separarse y comenzando sus propios imperios completamente. Toda una situación de mala gestión. Me recuerda a un trabajo que tenía cuando era de más joven. Trabajaba en un restaurante. Y el dueño de este restaurante mantuvo contratando a los gerentes más raros como yo y todos mis compañeros de trabajo hicieron un gran trabajo. Sabíamos cómo hacer nuestro trabajo, pero el gerente que llegó estaba convencido de que ellos sabían hacer nuestro trabajo mejor que nosotros. Esto nos pasó tan frecuentemente que, al final, mis compañeros y yo no tuvimos nada respeto por el gerente y honestamente, simplemente no estaban interesados en escuchar. Este consumidor de metanfetamina de 45 años intenta. Díganos cómo hacer nuestro trabajo para que no suceda. Por mucho tiempo no seguimos adelante y comenzamos una en el restaurante, pero también podríamos tener 2 discursos religiosos sobre el Imperio Romano. 2. Discorso religioso. Tradizionalmente se veneraba al Panteón di Rigido. Por Júpiter, que estaba fuertemente ligado a la panteón griego liderado por Zeus cuando el cristianismo comenzó a ganar popularidad. La nueva fe abrahámica basada en el judaísmo no era tan favorecido. Tratados de manera bastante similar como resultado de el Imperio Romano veía las nuevas religiones como una amenaza. Para el imperio en su conjunto, esta religión. Discurso entre el imperio y la gente y la gente y la gente era. Se han librado batallas brutales, más grandes y sangrientas. Pelearon por cuestiones menores, basta con mirar ejemplos modernos de la destrucción que puede ser causada por motivos religiosos. Roma no tenía ningún desacuerdo. Las religiones externas están ganando popularidad. Dentro de Roma, como el judaísmo, por ejemplo. Roma literalmente jugó un papel clave en la creación del cristianismo que hizo. Ahora es una batalla completamente diferente. Obviamente sabemos cómo termina la historia. Religiones politeístas griegas y romanas. Ahora se les conoce como mitología. El cristianismo es uno de los temas más preocupantes. Religiones en el mundo, me siento así. A menudo se pasa por alto más de lo que debería ser, o quizás solo estoy mirando demasiado lejos en ello, pero definitivamente siento que la transición de la fe fue el comienzo de la transición fuera del Imperio Romano. El cristianismo fue finalmente adoptado masivamente dentro del Imperio Romano y la Iglesia tenía un poder enorme, aunque no todos. Estaba totalmente de acuerdo, me siento así. Tiene menos que ver con la caída de Roma en sí, pero en el momento en que el cristianismo inicialmente se introdujo Roma. Ya estoy en caos y siento que introducción de este discurso religioso, además del discurso político, definitivamente echó más leña al fuego 3 veces. Oposición externa. Razones de oposición externa número 1 y 2 no son exclusivos de la Roma Imperio y aparecen en todas las civilizaciones. En algún momento, porque al final de hoy en día todas las estructuras políticas son simplemente grupos de personas y la gente es tonta. La tercera y última razón cae dentro de esta cesta también, pero creo que razón para ser el clavo más importante del ataúd como razones 1 y 2 solamente habría sido capaz de sostenerla. Imperio Romano por mucho más tiempo, pero razón 3. Podría haber aniquilado fácilmente a los romanos. El imperio por sí solo y con el Imperio Romano. El imperio es más vulnerable a el caos causado por la corrupción y discurso religioso. Creo que la tercera razón es la más importante. Factor en la desaparición de Roma. Centrémonos sobre un grupo de oposición externa a Roma. Los hunos eran un pueblo nómada compuesto por algunos de los más despiadados guerreros de la época en que habían estado viviendo en Asia y Europa del Este. Y dondequiera que estaban,
Otros no estaban. Dejaron un rastro de terror donde quiera que iban. Fueron a decirlo con ligereza y aunque no interactuaron con la antigua Roma, hasta mucho tiempo después todavía tenían un gran. El impacto en la caída de Roma fue la masiva caída de los hunos. La conquista provocó importantes afluencias de refugiados en el Imperio Romano, ahora como Originalmente mencionamos que los refugiados son lo que ayudó a construir Roma originalmente, pero lamentablemente esta no era la misma Roma. Y estos no eran los mismos refugiados. Originalmente la gente venía aún creciente. La próspera Roma como refugio seguro y receptivo. Pero en este caso los refugiados eran guerreros bárbaros supervivientes que huyen de los hunos y los estaban arrojando en medio del caos del Imperio Romano. A menudo parece obvio intentarlo. Incorporar a estos refugiados el ejército romano no está bien para el emperador. En ese momento, ya que en lugar de los incorporaron al ejército romano, expuestos al trabajo o marginados como ellos. No se consideraba una amenaza a esta falta de la previsión a gran escala dejó a muchos descontentos. Los forasteros dentro del imperio causaron muchos partes de las regiones exteriores que se tomarán por estos refugiados. Tengan en cuenta. Originalmente, cuando los refugiados llegaron Imperio Romano, fueron aceptados y a estos refugiados se les dio la ciudadanía. No fueron aceptados y no fueron exiliados en su mayor parte. Simplemente en una especie de purgatorio después de la separación de los batanios romanos y BZM. Imperio. Este problema solo empeoró y más difícil de gestionar porque Roma tenía recursos limitados. Recursos y hombres para luchar en el año 476 después de Cristo. El rey bárbaro fue el último en invadir el Imperio Romano tal como lo conocemos, concluyendo esencialmente la caída de Imperio Romano. Aunque la antigua Roma ya no existe hasta el día de hoy, el impacto de la antigua Roma y el Imperio Romano son todavía muy visible, principalmente el cristianismo en su conjunto, que durante los años posteriores a el Imperio Romano cayó, todavía sirvió principalmente como el gobierno en toda Europa. El Imperio Romano tenía tanta tierra para administran muy pocos fondos para su ejército, demasiado caos para la sostenibilidad y muy poco progreso para el crecimiento. Una cosa lo que quiero mencionar rápidamente es que esto es más una lección de historia de hermanos que cualquier otra cosa, así que si estás buscando para plagiar algo para una escuela, tarea, a menos que quieras conseguir expulsado, te sugiero que veas esto solo.